Hechos 24, vamos a leer los últimos 4 versículos de este capítulo de Hechos y así terminamos ya con este capítulo 24 de Hechos. Hechos 24, vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 27. Amén. Y dice así la palabra. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y con estos versículos terminamos este capítulo 24. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga. El Señor bendiga también su palabra. Padre, te doy gracias por poder estar en tu casa. Te doy gracias, Señor Dios, por la libertad que nos da de adorarte, Señor, de venir delante de tu presencia con alabanza, con adoración, reconociendo lo que tú has hecho, reconociendo tu majestad, tu grandeza, tu belleza. Señor, y en esta hora, Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas mi mente, mi corazón, mis labios, para que tu palabra pueda ser expuesta de nuevo, Señor, claramente en esta mañana. Y te pido, Padre, también que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Señor, haznos oidores, que podamos escuchar tu voz en esta mañana. Y que también, Señor, podamos abrazar tu palabra. Que tu palabra haya en nuestra vida buena tierra, Señor, para que dé fruto y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues, si recordáis un poco lo que hemos estado viendo de este capítulo 24 y vimos la semana pasada, recordáis que Pablo fue llevado hasta Cesarea al gobernador Félix, que estaba como a unos 120 kilómetros de Jerusalén. Y hasta allí, hasta Cesarea, es enviado un grupo de judíos desde Jerusalén para acusar a Pablo delante del gobernador. Este grupo está encabezado ni más ni menos que por el sumo sacerdote, también juntamente con algunos ancianos y un tal llamado Tértulo, que era como una especie de abogado, como una especie de acusador profesional que los judíos habían contratado para exponer las acusaciones de una manera más correcta, más convincente delante del gobernador. Y estuvimos viendo cómo se produjo ese juicio, cómo se produjo esa acusación de parte de los judíos y cómo todas las acusaciones que hicieron delante del gobernador hacia Pablo eran falsas, no tenían ninguna prueba, no tenían ninguna evidencia, no podían probar ninguna de las cosas que decían acerca de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no había hecho nada de esas cosas. Pablo era inocente y ninguna de las acusaciones de sus acusadores prosperó. No pudieron aportar ninguna prueba, ninguna evidencia de sus acusaciones. Pero dice que Félix, en lugar de ponerlo en libertad, lo que hace es que les aplaza y les dice, bueno, vamos a aplazar esto y cuando descienda el tribuno Lisias acabaré de conocer vuestro asunto. Lo lógico, lo normal hubiera sido poner en libertad a Pablo, pero Félix no lo hace. Y no sabemos por qué Félix no pone en libertad a Pablo y podemos pensar en muchas razones. No sé, a lo mejor Félix no pone en libertad a Pablo porque no quiere ofender a los judíos. A lo mejor Félix se da cuenta de lo importante que era para los judíos este asunto de Pablo y este asunto de condenar a Pablo. Y Félix, que era sagaz, tal vez lo vio como una baza, tener a Pablo preso como una baza que en un momento determinado le pudiera servir para congraciarse o para hacer algún tipo de chanchullo con los judíos. El caso es que no lo pone en libertad, sino que lo mantiene preso y terminamos la semana pasada en el versículo 23, donde dice que mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servir y venirle a él. ¿Por qué? Porque él sabía que Pablo era inocente.
Y pasados unos días, hemos comenzado a leer en el versículo 24, hay unos días desde el versículo 23 del capítulo 24 al versículo 24 de este capítulo, han pasado unos días, y dice que pasado unos días, Félix, juntamente con su mujer Drusila, llama a Pablo, y Pablo tiene la oportunidad de hablarles. Si tú fueses Pablo, y si tú estás en la situación de Pablo, estás privado de libertad injustamente, sin haber hecho nada, y tienes la oportunidad de estar delante de la persona que te mantiene preso y que tiene poder para liberarte, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué es lo que oiría de ti? ¿Qué le hablarías? Probablemente cualquier persona o cualquiera de nosotros le habría hablado y le habría hablado acerca de su inocencia, de lo injusto de su situación, de lo injusto que era que lo mantuvieran preso sin cargo, sin prueba, sin evidencia, sin haber hecho un malo, de lo irregular que era esa situación desde el punto de vista legal de los romanos. Cualquiera tal vez habría aprovechado esa oportunidad que tiene de hablar al gobernador y delante del gobernador para ese tipo de cosas. Pero Pablo no le habla de nada de eso. ¿De qué le habla Pablo? ¿De qué le oyó Félix y Drusila? ¿De sus derechos como ciudadano romano? No. Le oyó, dice el versículo 24, le oyó de la fe en Cristo. Pablo tiene la oportunidad de hablar al gobernador. Y de lo que le habla es del Evangelio, le predica el Evangelio. Pablo estaba preso, pero más preso que Pablo estaba este Félix y esta Drusila. Y a Pablo le importaba más la libertad de estas personas que su propia libertad. Así que cuando tiene la oportunidad de hablarles, lo que les habla y lo que les habla y lo que les predica es el Evangelio. Porque Pablo está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo es un embajador de Cristo. Un embajador, como él mismo se denominaba, un embajador en cadenas durante este tiempo, pero era un embajador de Cristo. Y Pablo lo que hace es que le predica el Evangelio. Pablo les habla, dice, acerca de la fe en Cristo. ¿De quién les habla? De Jesús. Pablo les habla de Jesús porque el Evangelio, las buenas noticias, es el mensaje de Jesús y de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y ese es el mensaje que tenemos que proclamar al mundo, hermanos. No anunciamos el Evangelio y no estamos predicando el Evangelio si no hablamos de Jesús, si no hablamos de su obra, si no hablamos de su muerte y de la razón de su muerte, si no hablamos de su resurrección y del significado de su resurrección. Y cuando Pablo habla, predica de Cristo. El mensaje de Pablo es Cristo y el centro de la predicación de Pablo es Cristo. Y Cristo debe ser el centro de nuestra predicación y el centro de nuestro mensaje, porque el Evangelio es Jesús. Y tú y yo hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Hemos sido llamados a anunciar el nombre de Jesús. Así que cuando Félix y Drusila llaman a Pablo, Pablo les habla acerca de Jesús. Ahora, fíjate en la escena y recuerda un poco delante de quién está Pablo. Pablo está delante de Félix y de Drusila. ¿Y quién es Félix y quién es Drusila? Ya estuvimos hablando un poco la semana pasada acerca de quién era este hombre Félix y qué es lo que este hombre había hecho, cómo este hombre había llegado a esa posición tan importante de ser gobernador. Y estuvimos viendo que este hombre había llegado a esa posición de una situación bastante baja, no por sus méritos, no por su trabajo, no por su capacidad, sino que había llegado hasta allí por medio de conspiraciones, de crímenes, de sobornos. Y la historia habla acerca de este hombre Félix como un hombre extremadamente cruel, extremadamente corrupto y extremadamente inmoral. Y Drusila, que aquí dice que era su mujer y que era judía. ¿Quién era esta Drusila? Esta Drusila era la nieta de Herodes el Grande. ¿Y os acordáis quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande fue el rey que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en los alrededores de Belén, porque le llegó la noticia de que allí, en Belén, había nacido el rey.
y lo que procuraba era acabar con la vida de Jesús aún ya desde su infancia. Y esta muchacha era nieta de este hombre, y su padre era Herodes Agripas, que es el Herodes de Hechos capítulo 12, ¿os acordáis? Cuando vimos Hechos capítulo 12, este Herodes fue el que mandó matar a espada a Jacobo, el apóstol, el hermano de Juan, uno de los 3 discípulos que eran más cercanos a Jesús, y viendo que había agradado al pueblo, no contento con eso, apresó a Pedro, lo metió en la cárcel y estaba esperando a que pasara la fiesta de los panes sin levadura para matar también a Pedro, pero Dios intervino y Dios sacó a Pedro de la cárcel antes de que este hombre pudiera dañarlo. Y este era el padre. Así que esta Drusila, si nos damos cuenta del trasfondo familiar de esta mujer, desde luego no era nada moral, nada piadoso. La historia dice que esta mujer, siendo muy joven, fue dada en matrimonio a un rey, al rey de Mesa, teniendo apenas 14 años, pero viéndola Félix, quedó prendado de esta mujer, que parece ser que era bastante bella, se quedó prendado de ella y entonces envió por medio de un mensajero, comenzó a tratar con esta mujer y a prometerle que con él iba a tener una vida mejor, una vida llena de beneficios y de lujos, y entonces esta Drusila lo que hizo es que abandonó a su marido y se fue con Félix. Así que Félix era su segundo marido, aunque para los judíos el marido de Drusila no era Félix, ¿no? Y Drusila era la tercera esposa de este hombre, Félix. Estos son los personajes delante de los cuales está Pablo, ¿no? Así que imagínate y ponte en la piel de Pablo. Tú estás delante de ellos y estás delante de Félix, que es un gobernador que te tiene preso y que es conocido por no tener escrúpulos, por su crueldad y que tiene el poder para cortarte la cabeza, igual que Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y está también delante de esta mujer Drusila, que tiene el trasfondo familiar que tiene y que todos conocen, que ha abandonado a su marido para irse con Félix. Está delante de estas dos personas que tienen una historia llena de pecado y llena de inmoralidad y le llaman para oírle, y Pablo les va a hablar acerca de Jesús, les va a predicar el evangelio. ¿Y cuál va a ser su mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje si tú estuvieras en el lugar de Pablo? Algunos en la situación de Pablo, pues seguramente tratarían de no ser ofensivos a la hora de hablar. Probablemente tratarían de adaptar un poco el mensaje a las circunstancias y tratarían tal vez de hacer el evangelio menos ofensivo, más atractivo hacia ellos. Y algunos piensan así. Hay gente que piensa así. Hay personas que piensan que tenemos que hacer el evangelio más atractivo, más aceptable para la gente de nuestro tiempo y para nuestra sociedad. Y cuando dicen eso, la idea que quieren transmitir es esta: no hables de pecado. Cuando predicas el evangelio, no hables de pecado, habla de la gracia de Dios, habla de la misericordia de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que la gente no puede experimentar la gracia y la misericordia de Dios a menos que antes sean conscientes de su pecado y a menos que reconozcan su pecado en arrepentimiento. La idea que quieren transmitir cuando dicen tenemos que hacer más aceptable el evangelio es: no hables del infierno, habla del cielo. No les hables del infierno, háblales del cielo. Pero la realidad es que la Biblia habla acerca de un cielo y habla acerca de un infierno. La Biblia habla acerca de dos destinos eternos. Esa es la realidad. Y la realidad es que las personas no van a ir al cielo a menos que acudan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y las personas no van a acudir a Cristo en arrepentimiento y fe a menos que sepan que el destino al cual se dirigen es al infierno, a menos que estén en Cristo. El mensaje que quieren transmitir y la idea que quieren transmitir estas personas cuando dicen que tenemos que hacer el evangelio más atractivo para nuestra sociedad es: no incomodes a las personas, diviértelas. Tenemos que hacer los cultos más divertidos, las reuniones más entretenidas. Habla de cosas interesantes, habla de temas que les guste a la gente, habla de temas populares. Pero la realidad, hermanos, es que no estamos para entretener a la gente y la gente no necesita ser entretenida, la gente necesita ser salvada. La realidad, hermanos, es que no estamos para predicar temas populares, estamos llamados a predicar la palabra de Dios.
La realidad, hermanos, es que no estamos llamados para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente necesita. Y la gente necesita escuchar de Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús y de la cruz, de su muerte, de la razón de su muerte, de la resurrección. Hay algo que el mundo necesita y que es escuchar el mensaje del Evangelio, y no estamos autorizados, hermanos, a cambiar, a modificar, a suavizar, a alterar ese mensaje. Y cuando Pablo les va a hablar a estas personas acerca de la fe en Cristo y les va a predicar el Evangelio, a la hora de predicarles, ¿de qué les habla? ¿De qué les va a hablar? Dice el versículo 25 que Pablo les habla de tres cosas: de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Pablo les va a dar un sermón de 3 puntos. Y estos son los 3 puntos. El primer punto del cual Pablo les va a hablar y les habla es de este tema de la justicia. ¿Qué es la justicia, hermanos? La justicia tiene que ver con el estándar de Dios. La justicia tiene que ver con lo que Dios demanda de cada una de nuestras vidas. La justicia es lo que no tenemos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La justicia tiene que ver con la ley moral de Dios y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Y quién cumple la ley de Dios? ¿Quién guarda todos los mandamientos? ¿Quién no ha quebrantado los mandamientos de Dios? ¿Quién ha guardado todos los mandamientos de la ley de Dios todos los días y durante todo el tiempo? ¿Quién? Nadie. Ninguno. Todos hemos quebrantado la ley. Todos hemos pecado y no hay justo ni aún uno. Un poco más adelante, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay ni un solo justo. Y si no somos justos, ¿qué somos? Injustos. Y 1 Juan capítulo 5, versículo 17, que dice que toda injusticia es pecado. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y de qué está hablando cuando habla acerca de heredar el reino de Dios? Está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de la vida eterna, está hablando acerca del cielo. Y Pablo dice, ningún injusto, ninguna persona en su pecado puede entrar en el cielo. Y todos somos injustos y todos somos pecadores. Así que cuando Pablo habla de la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es lo que no tenemos y la justicia es lo que necesitamos. Y cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio a estas personas, comienza con esto, comienza hablando de la justicia, y hablar de la justicia primeramente es hablar de nuestra falta de justicia, y hablar de nuestra falta de justicia es hablar de nuestro pecado. Cuando leemos el libro de Romanos, que Pablo había escrito unos meses antes en Éfeso, Pablo les había escrito esta epístola a los romanos, y cuando leemos este libro y al leer los primeros capítulos del libro de Romanos, donde Pablo comienza a exponer el Evangelio y lo que es el Evangelio, nos damos cuenta de que al presentar el Evangelio, Pablo sabía que tenía que presentar las malas noticias antes que las buenas noticias. Antes de que el hombre esté preparado para recibir el mensaje de la salvación, debe ver su necesidad, la necesidad que tiene de ser salvo. La gente no va al médico si no es consciente de que está enferma. La gente va al médico cuando es consciente de su enfermedad y de la gravedad de su enfermedad. Y la gente no va a acudir al Salvador a menos que sean conscientes de que necesitan un Salvador y de que necesitan desesperadamente ser salvados. Y Pablo empieza por ahí. Pablo empieza por la necesidad. Pablo empieza mostrándoles la realidad de su alma y la realidad de la situación que ellos tienen delante de Dios. Pablo no predica un evangelio
basado en el beneficio personal. No predico un evangelio en base al beneficio personal. Hay muchas personas que predican este tipo de evangelio. Un evangelio en base al beneficio personal. Y cuando predican el evangelio, el mensaje más o menos es: ven a Cristo y tu vida va a ser mejor. Ven a Cristo y Él te va a bendecir y Él te va a solucionar todos los problemas de tu vida. Ven a Cristo y Él te va a dar prosperidad en todas las cosas. Ven a Cristo y Él va a cumplir tus sueños. Ven a Cristo y tu vida va a ser más feliz. Tu vida va a ser mejor. Pero este no es el tipo de evangelio que predica Pablo. Algunos predican este tipo de evangelio. Pablo predica un evangelio basado en la necesidad personal. Tú no tienes que venir al evangelio para que tu vida sea mejor. ¿Es tu vida mejor en Cristo? Sí. Pero tú no tienes que venir a Cristo para que tu vida sea mejor. Tú tienes que venir a Cristo porque sin Cristo estás perdido. Porque sin Cristo tú estás bajo la ira y la condenación. Tú tienes que venir a Cristo porque necesitas un Salvador. Y sin Cristo no hay posibilidad de salvación. Y necesitamos un Salvador. Y Pablo comienza de esta manera con la mala noticia. Y la mala noticia es esta: que todos somos pecadores, que todos estamos bajo la ira de Dios y bajo la condenación de Dios. Cuando Jesús habla en Juan capítulo 3 y está hablando a Nicodemo, en este pasaje tan conocido de Jesús con Nicodemo, y llegamos al Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido, donde Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa en el versículo 17 y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Dios no necesitaba enviar a su Hijo para condenar al mundo porque el mundo ya está condenado en sus delitos y pecados. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, para que creyendo en Él podamos obtener la salvación de nuestras almas. Y más adelante en el versículo 18, Él dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque esa es la situación natural del hombre sin Dios. El hombre sin Dios está bajo la condenación. Y Pablo comienza hablando de justicia, y hablar de justicia es hablar de nuestra falta de justicia, de nuestro pecado. Y esa es la mala noticia. Pablo empieza por ahí, por la mala noticia. Pero en segundo lugar, hablar de la justicia es hablar de la justicia de Cristo, y esa es la buena noticia. La buena noticia, hermanos, es que en Cristo sí hay justicia. La buena noticia es la justicia de Cristo, el cual, como dice Pedro, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, el cual sí cumplió toda la ley todos los días de su vida. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y Cristo cumplió la ley, y esa es la buena noticia, que hubo uno que sí era justo, que sí es justo y que no tenía que morir: Cristo. Y cuando Jesús habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo y de la labor del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo vendrá y Él os convencerá de pecado, de vuestra falta de justicia, y Él os convencerá de justicia. ¿De justicia por qué? De justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿De qué justicia? De nuestra falta de justicia, pero también de la justicia de Cristo, porque Cristo sí va al Padre, Cristo sí puede entrar en el reino de los cielos. Tú y yo no, porque no tenemos justicia. Necesitamos esa justicia. No tenemos justicia. Cristo sí tiene justicia. Y esa es la buena noticia. Todos somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Pablo habla acerca del evangelio que él predica en 1 Corintios capítulo 15, les dice: os recuerdo el evangelio que es predicado y que vosotros, si lo creísteis, sois salvos por medio de ese evangelio. ¿Cuál es el evangelio que yo os he predicado? El evangelio que he predicado entre vosotros y que Pablo predicaba es este: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó conforme a la Escritura. Esa es la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados. La buena noticia es que todos éramos pecadores, todos
tenemos que morir por nuestros pecados porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por nuestros pecados. Él se vistió de nuestra injusticia, cargó nuestros pecados y murió en la cruz pagando el precio que tú y yo debíamos pagar por nuestros pecados. Y dice 2 Corintios capítulo 5, 21, que al que no conoció pecado, Cristo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Él se vistió de mi pecado y murió en la cruz por mi pecado y Él me vistió con su justicia. La obra de la cruz es una obra vicaria, es una obra sustitutiva. Él está ocupando mi lugar. Él es justo, Él no tiene que morir, pero Él toma mi lugar, carga mi pecado, paga el precio de mi pecado. Y yo que soy pecador y tengo que morir, no muero porque Él muere en mi lugar y Él me viste con su justicia. Su justicia me es atribuida a mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Y podemos ser justos solamente a través de la justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa justicia de Dios en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues si hablamos de tener que hacer, no tenemos que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo. Es por gracia. Pero ¿cómo podemos apropiarnos de esa justicia? Y la Biblia dice por medio de la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios, esa justicia que nosotros necesitamos, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela, se hace patente en nuestras vidas, se da a conocer en cada uno de nosotros a través de la fe. Pero no de cualquier fe, de la fe en Cristo, de la fe en Jesús. Y de eso está hablando Pablo a Félix y a Drusila. Le está hablando acerca de la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros somos conscientes de nuestra necesidad, somos conscientes de nuestro pecado, y venimos a Dios en arrepentimiento y poniendo nuestra fe en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, entonces su justicia, la justicia de Cristo, nos es imputada. Y Dios cuando nos ve, ya no nos ve como pecadores, porque nos ve a través de la justicia de Cristo. Y es por sus méritos que nosotros podemos tener vida eterna. Tú y yo no podemos tener vida eterna por nuestras obras, pero podemos tener vida eterna por su obra, por la obra de Jesús en la cruz. Y ese es el primer tema en el sermón de Pablo, la justicia. Que tú y yo no tenemos justicia, que estamos bajo la ira y la condenación de Dios, pero que en Cristo sí hay justicia. Y hay posibilidad de que tú y yo podamos recibir esa justicia de Cristo y ser justificados a través de la fe. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer tema del sermón es esta, la justicia. El segundo tema del que Pablo habla es el dominio propio. Y Pablo les habla a estas personas de algo que no tenían. Esto era algo que ni Félix ni Drusila tenían, no tenían dominio propio. Eran personas que se dejaban llevar por todo tipo de pasiones y deseos desordenados. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es el control de sí mismo, el autocontrol, el tener control de nosotros mismos. El dominio propio es lo contrario de la esclavitud. Cuando tú y yo no tenemos dominio propio, cuando alguien no tiene dominio propio, hay algo o hay alguien que tiene ese dominio sobre ti, que te controla. Y el hombre natural, dice la Escritura, que no tiene dominio propio, porque el hombre natural sin Cristo es esclavo del pecado. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo. Y cuando Jesús decía de cierto os digo, cuidado, ahí hay una verdad central.
de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre es pecador y porque es pecador no puede dejar de pecar, porque es esclavo del pecado. Y este hombre, Félix, y su esposa Drusila eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos desordenados. Y el hombre tiene una naturaleza, el ser humano tiene una naturaleza caída e inclinada al pecado. Y aun siendo salvos, hermanos, tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Pero ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos por qué pecar. ¿Significa que el cristiano no peca o que el cristiano no puede pecar porque ya es salvo? No, no significa que el cristiano no pueda pecar. Como cristianos seguimos fallando, seguimos cometiendo errores y podemos pecar. Lo que el cristiano no hace es practicar el pecado. Lo que el cristiano no hace es vivir en una vida de pecado. Y podemos pecar, pero no tenemos por qué pecar porque Cristo nos ha hecho libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que pecar porque Dios nos ha dado dominio propio. Y el dominio propio, hermanos, es el resultado de la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, le dice, más el fruto del Espíritu. Antes habla acerca de las obras de la carne, y las personas sin Cristo, que no tienen a Cristo, están dominadas por las obras de la carne, pero el que tiene a Cristo ya no tiene que ser dominado por las obras de la carne, lo que tiene que haber en su vida es el fruto del Espíritu. Y Pablo habla acerca del fruto del Espíritu y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esta palabra templanza es dominio propio. De hecho, en el original es la misma palabra que encontramos aquí en Hechos capítulo 24 cuando dice que les habló acerca del dominio propio. Dominio propio. Pablo escribe a Timoteo, a su hijo amado, Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 7, y le escribe, les dice esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si tú y yo somos cristianos, si tú eres cristiano, ¿sabes? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía para rendirte a las tentaciones. ¿Que hay tentaciones? Claro. ¿Que hay lucha? Por supuesto. Pero no te rindas, no seas un cobarde. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y poder tiene que ver con capacidad. Antes no teníamos capacidad para dejar de pecar, pero ahora sí tenemos poder para no pecar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado. Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya podemos caminar bien, ya podemos caminar de una manera diferente, podemos caminar como Dios quiere, como Dios le agrada. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y nos ha dado espíritu de amor, dice. Amor por aquel que nos ha amado a nosotros primero. Y porque Dios nos ha amado primero, nosotros le amamos. Y podemos amar a Dios más que a nuestro pecado. Amamos a Dios más que al pecado. Y el amor también es un fruto del Espíritu. El primero, el fruto del Espíritu es amor. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de amar a los demás, pero nos da la capacidad de amar a Dios. Y ese amor a Dios nos hace andar en dominio propio. En dominio propio. Y esto es lo que estas personas no tenían, porque no tenían a Cristo. Pero que tú y yo sí tenemos a Cristo. Tenemos dominio propio, tenemos poder para vencer la tentación, para no tener que vivir una vida de pecado. Dios nos ha dado amor para amar lo que debemos amar y aborrecer lo que debemos aborrecer. Dios nos ha dado dominio propio.
Así que en primer lugar Pablo les habla de la justicia y esto tiene que ver con la salvación. En segundo lugar Pablo les habla acerca del dominio propio y esto tiene que ver con santificación, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que ver con madurez espiritual. Y en tercer lugar Pablo les habla acerca del juicio venidero. Y ¿sabes? Hay un juicio ante el cual todos vamos a comparecer. Se suele decir, no sé si tú lo has escuchado esta frase, se suele decir que la muerte es lo único seguro en esta vida. Y lo damos como una verdad, pero la verdad es que no es cierto. La muerte no es lo único seguro en esta vida. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, va a haber una generación en la tierra. Y en esa generación va a haber un grupo de personas que han puesto su fe en Cristo. Y aquellos que han creído en Cristo no morirán, no experimentarán la muerte, sino que serán transformados y serán arrebatados juntamente con Él sin experimentar la muerte. Así que la muerte no es lo único seguro en esta vida. ¿Sabes qué es lo único seguro en esta vida? El juicio delante de Dios. Eso es lo único seguro. Que todos vamos a comparecer delante de Dios. Y que todos vamos a rendir cuentas delante de un Dios santo. Eso es lo único seguro. Cuando Pablo predicó a los atenienses allí en Atenas, les dijo en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Jesús. Jesús en Juan capítulo 5, versículo 22 dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. ¿Quién es el que va a juzgar? Jesús es el que va a juzgar todas las cosas. Él es el que va a juzgar todas las cosas. Jesús es el Salvador y vino para salvarnos, pero Jesús también es el juez. Por eso es tan importante la decisión que tomemos respecto a Jesús. Porque todos vamos a comparecer y vamos a estar delante de Jesús como nuestro juez. Todos vamos a encontrarnos delante de Jesús. Dice la Biblia que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sabes? Va a llegar un día en que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua, toda rodilla, de toda nación, de toda religión, de toda etnia, todos van a doblar su rodilla delante de Jesús. Y todos van a confesar que Jesús es el Señor. Todos nos vamos a encontrar delante de Jesús. La cuestión es cómo nos vamos a encontrar delante de Él. Cuando nos encontremos delante de Él y nos postremos delante de Jesús, porque nos postraremos, ¿te vas a postrar delante de Jesús como tu Salvador? Como aquel que murió por ti en la cruz, que cargó tus pecados, como aquel que te ha dado la justicia para poder estar delante de Él, como aquel que te amó y al cual tú amas. ¿Te vas a encontrar delante de Él como tu Salvador o te vas a encontrar delante de Él como tu juez? Como aquel que va a juzgar tus pecados porque no quisiste poner tu confianza en Él, porque no quisiste reconocerlo como tu Señor en este lado y ahora tienes que reconocer que es el Señor en el otro lado, pero ya es tarde. ¿Cómo te vas a encontrar delante de Jesús? Todos nos vamos a encontrar delante de Él, pero ¿cómo te vas a encontrar delante de Jesús? Pablo predica el Evangelio a este hombre Félix y Drusila y les habla de estas tres cosas que es importante que sepamos. Les habla de la justicia, les habla acerca del dominio propio y les habla acerca del juicio venidero. Un mensaje claro, directo. Y lo entendieron. Félix lo entendió. Porque fíjate cuál fue la reacción de Félix. ¿Cuál fue la reacción de Félix ante el mensaje del Evangelio? Dice el versículo 25 que Félix, ante este mensaje de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice que Félix se espantó. Se espantó. Y le dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó, se asustó. Félix tembló.
sintió convicción, se dio cuenta de que él no tenía esa justicia, que necesitaba esa justicia, se dio cuenta de que no tenía ningún dominio propio, que era esclavo de sus pasiones, de sus deseos, y se dio cuenta de que hay un juicio, que él ahora era gobernador y podía ser juez de muchas cosas, pero que llegaría un día en que él no era el juez, él era la persona que iba a ser juzgada. Y este hombre se da cuenta de estas cosas y el Espíritu Santo trata con él y comienza a convencerle juntamente con su conciencia y comienza a sentirse mal y comienza a tener miedo y comienza a temblar. Y este hombre tembló, pero solamente hizo eso, temblar. Solamente tembló. Eso fue todo. Y hermanos, esta es la realidad. Hay muchas personas que tú les hablas de Jesús y tú les predicas el Evangelio y se espantan del Evangelio, se asustan de la palabra, pero la palabra no les cambia. Hay personas que tú les hablas de Jesús, les predicas el Evangelio claramente y ellos reconocen, son conscientes de su pecado, son conscientes de su necesidad, saben que necesitan un Salvador, saben que necesitan a Cristo, temen las consecuencias de su pecado, tienen temor, pero continúan amando y practicando el pecado. Continúan viviendo su vida de pecado. Y Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús vino a este mundo y les dio luz a los hombres acerca de su necesidad, acerca de la necesidad de dejar su pecado, pero amaron más las tinieblas, amaron más sus pecados que a Jesús. Y hay gente que tú les predicas y dices, sí, sé que soy un pecador, sé que necesito un Salvador. Y te lo dicen así, con toda su cara. Pero ya lo haré otro día. Más adelante, ahora soy muy joven, ahora tengo que disfrutar de la vida, o ahora estoy muy ocupado, o ahora no tengo tiempo. Y ponen excusas y excusas y excusas, simplemente porque aman su vida de pecado y quieren seguir con su vida de pecado. Y quieren seguir con sus pasiones y sus deseos desordenados. Y dicen más adelante, como este hombre dice, cuando tenga oportunidad te llamaré otra vez. Ya me hablarás de esto otro día. En lugar de tomar una decisión en ese momento. Ya demoró el asunto. Dice, ya en otro momento más conveniente. Pero no vemos que ese momento más conveniente llegase. No llegó. Y el asunto, hermanos, de demorar nuestro encuentro con el Señor, el asunto de demorar las cosas que tienen que ver con nuestra salvación y con nuestra alma, es algo peligroso. Dice Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. 2 Corintios 6:2 dice, aquí ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcáis vuestros corazones. Es peligroso posponer la decisión para más adelante, porque no sabes si hay más adelante. No sabes si mañana vas a estar vivo. ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede garantizarme? Yo mañana voy a estar vivo. O dentro de una semana. O dentro de un año. ¿Quién puede garantizar eso? Nadie. El futuro no nos pertenece. Y no podemos tomar decisiones para el futuro cuando ya seamos mayor. Nos pertenece el presente. Y hoy es cuando podemos tomar decisiones. ¿Qué nos dice la historia acerca de estas personas? De Félix. Bueno, de Félix nos dice que fue depuesto 2 años después. Él continuó con su pecado, continuó con su corrupción y hubo un momento en que hubo un conflicto allí en Cesarea entre los sirios y los judíos y él tomó parte a favor de los sirios y aprovechando esa ocasión lo que hizo es que castigó a los judíos y se quedó con la riqueza de los judíos. Los judíos protestaron ante Nerón y fue llamado por causa de su corrupción y solamente salvó la cabeza y se salvó de la muerte porque su hermano, ¿os acordáis? Marco Antonio Palas intercedió por él. Pero no se sabe más de este hombre. ¿Qué nos dice la historia acerca de Drusila? El historiador Flavio Josefo, que era un historiador judío de aquella época, nos dice que esta mujer murió unos años más tarde
Murió el 25 de agosto del año 79 durante la erupción del Vesubio que sepultó las ciudades de Pompeya. Y no me acuerdo cómo era la otra ciudad. Pero ella murió allí juntamente con su hijo, el único hijo que tenía y que era hijo de este hombre, Félix. Tuvieron la oportunidad en su vida y la desaprovecharon. Él dice, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y dice, pero esperaba también con esto que Pablo le diese dinero. Este hombre era alguien que era su ídolo, el dinero. Ese era el centro. ¿Dónde estaba su mirada? En las cosas de este mundo. Que le diese dinero, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió a Félix por sucesor, a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, porque estaba enemistado con los judíos por lo que había hecho en Cesarea, dejó preso a Pablo. Y así termina el capítulo 24. ¿Qué podemos aprender de este pasaje, hermanos? ¿Qué nos podemos llevar a casa? ¿Qué aplicaciones podemos sacar? Bueno, si somos creyentes, si somos cristianos, podemos y debemos aprender del ejemplo de Pablo. Pablo debe ser un ejemplo para nosotros en cuanto a cómo predicaba el Evangelio. De cómo él no perdía ninguna oportunidad para predicar el Evangelio. Podía hablar de muchas cosas, pero la pasión de Pablo era hablar de Jesús. De hablar del Evangelio. Y ese era el mensaje de Pablo, Jesús. El centro de la predicación de Pablo era Jesús y ese, hermanos, debe ser el centro de nuestra predicación. Nuestra predicación debe estar centrada en Jesús. Ese debe ser el centro, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de no desviarnos porque hay muchos temas interesantes de los cuales podemos hablar, pero la gente necesita escuchar de Jesús y de su obra en la cruz. Y ese es el Evangelio, hermanos. Y Pablo no hablaba de tonterías, hablaba de Jesús. Y podamos también aprender acerca de la forma en la que Pablo presentaba el Evangelio, porque Pablo no presentaba un Evangelio en base al beneficio personal. Ven a Cristo y tu vida será... Claro que tu vida va a ser mejor con Cristo. Pero no debemos predicar un mensaje basado en el beneficio personal. Si tú predicas a la gente y le dices, si tú vienes a Cristo, tu vida va a ser mejor, tú vas a ser más feliz con el Señor. Puede que algunos te digan, yo no necesito que mi vida sea mejor, yo soy muy feliz con la vida que tengo. Si yo para lo que necesito a Cristo es para que mi vida sea mejor, no necesito que mi vida sea mejor. Soy feliz con la vida que tengo. Pero es que la gente no necesita venir a Cristo para que su vida sea mejor. La gente necesita venir a Cristo porque sin Cristo está perdida. Y tenemos que predicar ese evangelio, un evangelio basado en la necesidad personal. Tú tienes que venir a Cristo porque necesitas a Cristo. Si no somos creyentes, yo pensaba, si no eres creyente, si todavía no has recibido a Jesús como tu Salvador, si no tienes seguridad de tu salvación, pues yo veo y pienso que tú puedes y debes aprender del ejemplo de Félix y Drusila, pero para no seguirlo. No sigas su ejemplo. Evita el ejemplo. Ellos tuvieron la oportunidad en su vida y la rechazaron. Y como hemos leído, la Biblia dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Ahora es el tiempo, hoy es el día de salvación. No podemos decir, bueno, mañana. El mañana no te pertenece. Y como dice Hebreo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón al Señor. Es peligroso endurecer tu corazón. Porque sabes que si tú endureces tu corazón, y ahora tu corazón está enternecido, porque el Espíritu Santo está hablando y tu corazón está enternecido, si tú endureces tu corazón, puede que tu corazón no se enternezca más. Puede que tu corazón la próxima vez que escuches el Evangelio esté tan endurecido que no seas consciente de la necesidad que tienes. Hoy es el día de salvación. Y todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra
nuestra España, las barcas y las redes.